La educación. Creo que la educación de hoy en día está desfasada. Creo que la educación de hoy en día no se corresponde con la demanda que se encuentra fuera en el mercado. Ya no es lo que era antes. Esto va muy rápido y como va muy rápido, los sistemas educativos también tienen que avanzar. Pero no podemos estar con un sistema educativo de hace 50 años para dar un soporte a lo que hoy se está demandando. La sociedad ha cambiado, los trabajos que se ofrecen son diferentes, entonces tenemos que formar de manera diferente. Aquí lo que hay que ser es práctico. Ese niño, ese adolescente, esa persona universitaria luego saldrá y se comerá los mocos. ¿Realmente crees que necesitas saberte 5.000 temas así? Cuando le das un botón y te lo dice, ¿estamos locos? Cambiemos ya esto. Pero tú acabas la universidad y la mayoría de la gente no sabe ni leer un contrato, no sabe de dónde le quitan los impuestos, no sabe nada de inversión, no sabe nada de alimentación, no sabe nada de ejercicio. A mí esto, perdonadme, me explota la cabeza. Muy buenas, bienvenidos a Engorílate. Soy Samuel Torres y este es un podcast en el que quiero precisamente, como dice la palabra, que saques lo mejor que tengas dentro en cualquiera de los ámbitos de la vida y que además he intentado plasmarlo en todas las plataformas, tanto de audio como en YouTube, para que lo puedas disfrutar como hago yo, que soy un gran consumidor de podcasts y audiolibros y demás cuando estás corriendo, de viaje, etcétera, y que bueno, pueda despertar algo, por poco que sea, o llevarte algo que te aporte, por poquito que sea, de estos trocitos, estos podcasts que a mí además me hacen muy feliz realmente hacerlos, porque disfruto muchísimo compartiendo todo lo que sé, todo lo que bajo mi experiencia, conocimiento, creo que puede ayudaros. Hoy vengo a hablaros de un tema que me gusta muchísimo, pero hoy en día no me siento identificado, y es la educación. Creo que la educación de hoy en día está desfasada. Creo que la educación de hoy en día no se corresponde con la demanda que se encuentra fuera en el mercado. Me refiero sobre todo, ojo, a la educación reglada, a la educación a nivel colegio, universidad, institutos, etcétera. Y os lo está diciendo un profesor. Es decir, quiero poneros un poquito primero en contexto. Yo desde pequeño, de esto que sabéis que mucha gente dice, ¡buah! Yo tenía súper claro lo que quería ser, etcétera. Otros que dicen, yo no tenía ni idea, y de todo, ¿no? Yo desde pequeño sí que me empecé a interesar por el tema de ser profe, el tema de la docencia, y eso sí que tengo claro que acerté de lleno, ¿no? Antes de entrar en la carrera, hice además un técnico superior de deporte, un grado superior, que también tuve muy buena experiencia en él, y luego ya pasé a la carrera universitaria de profesor de educación física, profesor de primaria de educación física, ¿bien? Que algunos me preguntáis mucho. Bueno, a raíz de ahí es donde empecé realmente a tener clara cuál era la parte a la que me quería dedicar, ¿no? En un futuro, que a raíz de ahí lo que empecé a tener claro es que me quería dedicar no tanto a la parte de profesor, sino a la parte de entrenamiento personal, hasta ahora los 6-7 máster que he hecho después, más orientados a toda esta parte, ¿no? A lo que luego fue o ha sido y sigue siendo parte también de a lo que me dedico hoy en día, entre otras cosas. Pero lo que ha ocurrido es, como en casi muchos otros ámbitos, es que todo está evolucionando mucho. Obviamente, como ya sabéis, soy de los que promulga que el cambio es bueno y el cambio siempre es a mejor. Y lo que está pasando en el sistema educativo es que estamos en un sistema educativo que sigue en los años, no sabría decirte, sin actualizarse desde hace muchísimas generaciones. Es decir, estamos estudiando, o yo he estudiado lo mismo que casi mis abuelos, si me descuidas, mis padres, y nuestros hijos están estudiando lo mismo, cuando el mundo ya no es el mismo. Y me explico. Hoy en día, ¿sabéis que las profesiones que están saliendo ahora mismo no tienen absolutamente nada que ver con las profesiones de antiguamente? Hay algunas que obviamente permanecen. Los médicos siguen siendo médicos, hay profesor de colegio, de instituto, hay ciertas profesiones u oficios que siguen existiendo, pero hay muchas otras que son nuevas. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Gente que termina la universidad, es decir, que ha terminado toda su formación y que no encuentra trabajo. Pero ya no me vale decir, no, es que no hay puestos de trabajo. Sí, los hay. El tema es que lo que ahora las empresas buscan para cubrir las necesidades de sus empresas no es lo que está formando la universidad actual o los planes universitarios actuales. Entonces hay ahí una discrepancia muy rara que no está cubriendo la necesidad que tiene la empresa con la formación que trae esta persona. Pero voy a empezar incluso más atrás, porque esto viene todo también de un poquito antes. Entremos en el colegio, ¿bien? Vamos al colegio y nos encontramos en un sistema educativo. Obviamente, yo no es que critique de que todo sea malo o tal. Yo estoy dando mi opinión, mi humilde opinión, conociendo también desde dentro toda esta parte del docente, ¿no? Del profesor, del colegio. También os digo que el profesor a veces tiene poco margen de lo que él quiera hacer a lo que realmente se le impone un poquito para dar en esas clases. Tiene que seguir un currículo que ya existe y que está ahí plasmado, ¿no? Luego, obviamente, tienen su pequeña... Como ya sabéis, cada maestrillo tiene su librillo y tiene cosas propias, ¿no? Que puede aportar a...
sean los niños, sea gente ya en etapa universitaria. Pero bueno, entramos en el colegio y lo que nos encontramos de primera es qué tipo de evaluación, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación? O sea, cómo se les evalúa a esos niños. Y es mediante ciertas notas numéricas del 1 al 10 en ciertas disciplinas, en ciertas materias que alguien decidió hace muchos años que eran las materias que definirían esas notas, con lo cual esa evaluación y ese apto o no apto para ese niño. Esto tiene mucha miga, porque claro, si ese alguien que decidió esas materias en ese momento decidió eso, y hoy en día a un niño que en una materia X saca un 4 y se le dice, tú no eres apto porque en esa materia ha sacado un 4. Realmente, ¿qué es lo que le estamos diciendo o haciendo pensar a ese niño? Que no es válido, ¿no? Bien, pues ahora os pongo aquí una idea que escuchaba el otro día y es muy real. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos, tanto hablada o expresiones o tal, a los niños, porque todo se lo creen, todo para ellos es real. A un niño le dices que viene el ratoncito Pérez y se lo cree, y él espera que sea esa noche el ratoncito Pérez venga, coja su diente y se lo lleve. Tú a un niño le dices que vienen los Reyes Magos y los va a esperar con ilusión al día siguiente. Bien, pero tú a un niño le dices que eres tonto y también se lo va a creer. O dicho de otra manera, tú a un niño le dices que no es válido porque saca una nota X en cierta materia y él va a asumir que no es bueno, que no es válido, que no es capaz. Ojo, porque eso es un problema que puede llevárselo de por vida. Y esa no capacidad de es lo que se le está transmitiendo con un sistema educativo que se basa en calificaciones numéricas para evaluar si esa persona es válida o no. Pero esto ocurre lo mismo exactamente en el adolescente, en el instituto. Ciertas materias que tú eliges, no, el de ciencias sociales y tal, ¿cómo estamos evaluando a los niños y a los adolescentes? ¿De verdad pensamos que solo existen esas 6-7 materias comunes para evaluar si esa persona tiene capacidades? ¿Vosotros os dais cuenta cómo ha cambiado el mundo hoy en día? ¿Cómo puede ser una persona sesgada de si es válida o no solo porque saque un examen X en un examen de integrales? ¿Cuántas veces has usado tú unas integrales? Ahora voy más allá, en el colegio. ¿De verdad pensáis que yo he usado alguna vez saberme los ríos de toda España? ¿De verdad pensáis que con 30 y pico años que tengo he usado eso alguna vez? Y os podría poner 1000 ejemplos y saldrá la típica persona que diga, no, es que es cultura general. ¿Cultura general de qué? ¿Cultura general de qué y para qué? Aquí lo que hay que ser es práctico. Ese niño, ese adolescente, esa persona universitaria luego saldrá y se comerá los mocos porque no va a ir a una empresa y le va a decir, mira, en el Duero tenemos estos afluentes. Que no. Os he puesto el ejemplo de los ríos como podría poner 200.000. Pero esto es algo que está pasando. Está pasando y a nuestros hijos, cuando ellos acaben la universidad, todavía les quedan 20 años. ¿Pensáis que el mundo de aquí a 20 años va a ser como el mundo de ahora mismo? Que no tiene nada que ver a su vez con el mundo de hace 20 años de nuestros padres. ¿Vosotros pensáis que el sistema educativo que sigue siendo el mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo, los 6 máster que he hecho, ninguno ha sido universitario. Ha sido máster donde yo pensaba que había un vacío que cubrir, me he formado y gracias a eso he podido desarrollarme como profesional y seguir escalando mis negocios, mis empresas, porque he visto lo que había demanda, oferta-demanda y me he formado en ello, pero no siguiendo un plan reglado. Y ojo, no quiero decir con esto que todas las universidades sean malas ni que tal. Ojo, no nos liemos, ¿eh? Sigue habiendo carreras que son totalmente necesarias. O sea, obviamente un médico tiene que saber las cosas de medicina y tiene que estudiar. Y, por supuesto, no hablo general de todo, pero creo que me entendéis por dónde voy. Creo que entendéis a lo que me refiero. El mundo ha cambiado. Las profesiones que se necesitan hoy en día no tienen nada que ver. Hoy en día todo el mundo, sea de la profesión que sea, por ejemplo, tiene que saber un poquito de marketing, tiene que saber un poquito de venta. Todos, me da igual dónde, me da igual casi de qué profesión. Os hablo por ejemplo, en mi caso yo aprendí un poquito en el grado superior sobre tema de contratos y demás, pero tú acabas la universidad y la mayoría de la gente no sabe ni leer un contrato, no sabe de dónde le quitan los impuestos, no sabe nada de inversión, no sabe nada de alimentación, no sabe nada de ejercicio. A mí esto, perdonadme, me explota la cabeza. Y vuelvo atrás. Vuelvo a ese colegio. Me encuentro yo cuando hice las prácticas de la carrera de profesor. Voy a colegios donde en algunos había 2 horas a la semana, 2 horas de educación física. En algunos 1. Pero es que en estos últimos años se está debatiendo si eliminarla. Esas 2 horas o 1 hora, si eliminarlas. Pero por Dios. Pero a ver, esto yo sé por qué ocurre y sabemos que por qué ocurre, porque la persona que diseña ese currículum, ¿no? De que tiene que llevarse a cabo en los colegios, pues probablemente no tengan idea de realmente el desarrollo cognitivo de un niño, en cómo afecta a un adolescente, cómo te afectará en el futuro. Pero está totalmente demostrado que en la niñez y adolescencia toda la parte de ejercicio físico y a nivel cognitivo es fundamental
para lo que te va a deparar el resto de la vida a nivel aquí. Ya no te hablo del cuerpo, que también tú necesitas estar bien para poder desarrollarte sea como sea. Necesitas tener unos conocimientos de base y unos hábitos saludables para ser una persona activa en la sociedad que aporte y que no reste. No seas una persona enferma, incapacitada y que a nivel cognitivo estés limitada. Y esto es algo serio. Estamos viendo que, por ejemplo, nuestro país, España, está a la cabeza en muchísimos de los problemas de cardiopatías, de sobrepeso, de enfermedades de este tipo. Y esto viene desde la base. ¿Cuál es el mejor punto para generar una sociedad activa, fuerte, a nivel cognitivo, con chispa, con creatividad? ¿Cuál creéis que es el punto? Porque a veces hay padres que no pueden porque tengan sus trabajos, etcétera. Es en el colegio. Eso es la base. ¿A que no nadie se ha planteado por qué no hay una asignatura de ejercicio con más horas lectivas o una asignatura de aprender sobre alimentación? A mí no me cabe en la cabeza que no exista. Desde el colegio. No hablo de la universidad. No. Desde el colegio. Obligatoria. Para todo el mundo. Creo que para mí eso es básico, por ejemplo. ¿Bien? Pero bueno, sigo en esa parte. ¿Cuáles pensáis que han sido siempre las asignaturas que menos se le ha dado importancia, no? Es como el padre venía con un suspenso el niño en matemáticas y decía, madre, matemáticas. No, te tienes que poner las pilas a una academia. Tal, no puede ser fracaso. En cambio le venía con un 4, un 5 en plástica o en artística y decía, bueno, seguro que es que la profesora o el profesor no te... No. Bien, le hemos quitado directamente importancia a ciertas asignaturas. ¿Pero por qué? No os echo la culpa. Es porque es lo que se le da importancia también en ese colegio, ¿no? Las troncales, que decía, las troncales. Matemáticas y ciencia y tal, ¿no? Es como que el niño que va para ser un Einstein y se aprende muy bien ciertas cosas es el inteligente, pero el niño que tiene capacidades creativas de la leche o que puede tener capacidades de gestión de grupo impresionante o relaciones públicas tal, que puede ser un gran directivo, ese niño no es válido. Porque tiene una nota X en un examen que alguien decidió que esa sería una asignatura para evaluar las capacidades de una persona. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Se necesita personas de aquí que estén a otro nivel. No personas que me escupan información aprendiéndose de memoria ciertas cosas que no sirven para nada. Os pongo otro ejemplo. ¿Vosotros realmente pensáis que a alguien, a nosotros, nos ha servido para algo o a nuestros hijos les va a servir para algo aprenderse la historia de hace 100 años? ¿De verdad? ¿Lo pensáis realmente? Es que es cultura general. Si quiero aprender cultura general, me meto en YouTube y lo busco. Me meto en YouTube y me veo un documental si me gustan los griegos. ¿Bien? Pero ciertas bases, estoy de acuerdo, pero yo me he tenido que aprender de memoria el año de cuando no sé quién conquistó tal. ¿Pensáis que me ha servido para algo? Para nada, absolutamente. Ni sirve. Lo siento por ser tan tajante, pero es que es un tema que me toca mucho la moral. Hay otras muchas cosas importantes que se tienen que enseñar, como las que podemos evaluar a un niño para ver sus capacidades. Y os voy a poner un ejemplo, porque hablar está bien y opinar, pero también argumentar. Están saliendo un mogollón de nuevos tipos de educación, por así decir. Ya sabéis que existe incluso educación en casa, tal, pero están saliendo nuevos métodos. Hace poco escuché uno súper interesante que enseñan en las escuelas a los niños desde su temperamento, con el tipo de temperamento que son. Y os pongo un ejemplo y vais a empezar a entender cosas que afectan directamente a los pequeños, ¿no? En el colegio. ¿Vosotros pensáis que todos los niños aprenden de la misma manera? ¿Pensáis que un profesor se debe dirigir igual a los 30 niños de una clase? Y ojo, yo aquí me pongo del lado del profesor, que es una locura. Yo he estado en clases con 30 niños, cada uno literalmente de su padre y su madre. De verdad, pocas profesiones para mí tienen el valor de un profesor. Sinceramente, creo que el salario que tienen los profesores es absolutamente ridículo para el valor que tienen en sus manos, que es el futuro de un país. ¿Cuál pensáis que es el futuro de un país? Son los niños. ¿Cuáles van a ser los futuros médicos, los futuros ingenieros, los futuros pintores, todo el futuro de un país está en el colegio? Entonces, esos profesores, ¿vosotros pensáis que con 30 niños puedes darle el máximo? Es que es imposible. Pero si a veces los padres se ahogan en un vaso de agua con un niño en casa. ¿Vosotros sabéis lo que es tener 30 niños? Por eso digo yo, del lado del profesor. Pero ahora bien, a lo que voy es, por eso no critico al profesor, Lo que critico, entre comillas, es el sistema educativo como está planteado. Tiene que cambiar, tienen que salir nuevas opciones, deben salir, confío en que van a salir. Bueno, tengo algo de confianza. Este tipo de educación que plantean es que hay diferentes temperamentos en los niños a los que se les tiene que entrar, por así decir, de una manera o de otra. Es decir, no va a aprender igual un niño de un profesor siguiendo una más de imponer o de tener que copiar, aprender mediante, yo que sé, dinámicas más de copiar y escupir el contenido, o va a haber niños que se les dé mejor aprender mediante comunicación entre ellos, relaciones entre diferentes niños, o más con prácticas. Va a haber temperamentos que
sean más de acción, ¿no? Niños que son muy activos. ¿Vosotros pensáis que un niño muy activo, por no enrollarme mucho con esto que os quiero contar, un niño hiperactivo, ¿no? ¿Qué va a necesitar? Pues a lo mejor ese niño lo que necesita es cada hora y media o cada 2 horas hacer que haya un parón, que desfoguen un poco, ¿no? Por así decir, con alguna actividad y luego va a estar mucho más concentrado. O va a ver, porque ese niño a lo mejor no va a aguantar 6 horas lectivas sentado en una silla copiando. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, ese tipo va a haber temperamentos que desde ya pequeñitos tiendan más a ser buenos en unas cosas y en otras no tanto. A lo que voy con esto es que no hay que esperar a la universidad, en mi opinión, y lo que plantean este tipo de educaciones, de formaciones, no hay que esperar a la universidad para decirte, oye, ¿qué quieres ser? De niño ya se empieza a ver. Quizá habría que poner en esa responsabilidad de los profesores, ¿no? Que ellos tienen mucha información de lo que ven y que ya puedan ir encaminando a esos niños a cosas que se les dan bien. ¿Por qué decirles que por sacar un examen en cierta materia ese niño no es válido? ¿No es válido para qué? No es válido para esa materia, quieres decir. Pero a lo mejor es un máquina para otra cosa. No limitemos, no digamos que a alguien no es válido. ¿Sabéis la losa que es para un niño que alguien le diga que no vale, que no es capaz, que ha suspendido? ¿Sabéis lo que le supone a él sentir esa no capacidad? Le puede afectar ya de por vida a una inseguridad brutal incluso en futuras entrevistas de trabajo. Esto es muy bestia. Lo que se crea en esa cabeza del niño, en esa sensación de vulnerabilidad, es impresionante. Y al revés, igual, si tú potencias sus puntos fuertes, le animas, le das confianza y aprovechas lo que se le da bien, ahí tendrás potencial máximo para algo. Claro, lo difícil es ver eso. Lo difícil es esto que estoy planteando. Claro, lo fácil es poner 7 materias, decir, del 1 al 10, suspenden, repiten, tal. ¿Entendéis por dónde voy? ¿No pensáis que esto tiene mucho más sentido? ¿No pensáis que las profesiones de hoy en día buscan otro tipo de perfiles, otro tipo de capacidades? ¿No creéis que hoy todo el mundo debería controlar aplicaciones como Canva, como ChatGPT? O sea, para mí eso debería estar ya en los sistemas educativos. Por poner algún ejemplo. Bien, en la adolescencia podría haceros el mismo resumen. Funciona prácticamente igual, pero incluyo algo más. Creo que en el tema de la adolescente, ya en el instituto, se debería empezar a aprender temas relacionados con el trabajo. Los contratos de trabajo, cómo enfocar una entrevista de trabajo, cómo leer el tema de impuestos que te quitan, ¿no? Formación financiera. Formación de inversión, formación del dinero. ¿Por qué creéis que la gente tiene esta mala relación con el dinero? Que esto es otro tema que hablaré también en seguro en futuros podcasts que me habéis pedido, ¿ya? No sé, formación financiera. Hay gente que no sabe nada de esto, cero. Y que con un mínimo de formación, todo el mundo con 30 o 40 años tendría unos ahorros importantes, con un esfuerzo mínimo, pero porque no hay educación financiera. En otros países se hace un poquito mejor, pero creo que en la adolescencia todo el mundo debería saber de esto, tener algunas asignaturas de desarrollo de la creatividad. Y cuando digo desarrollo de la creatividad, hay gente que se piensa que esto es estar así pensando en dibujar en un papel. No es eso. Es capacidades sociales, habilidades, lo que decía, exponer delante de un grupo, habilidades comunicativas, escribir, redactar un correo, negociación. Esto existe hoy. Esto es lo que nos ha tocado vivir. Pero no podemos estar con un sistema educativo de hace 50 años para dar un soporte a lo que hoy se está demandando. No sé si entendéis, creo que sí entendéis por dónde quiero ir, pero es que yo lo veo tan claro, es fundamental. Entonces, este tipo de evaluación de notas del 1 al 10, ciertas materias, todo lo mismo, todos en el mismo saco, ¿no? Si no somos todos iguales. Si es que no somos todos iguales. No valemos todos para lo mismo, con la misma vez. Hay que tener una media de ciertas cosas, estamos de acuerdo, por supuesto, unas ciertas mínimos, ¿no? Pero luego cada uno se tiene que tirar a lo que realmente nota que ha venido a aportar. Porque si tú das con la tecla y te ayudan desde pequeñito a dar con esa tecla antes, tú vas a ir como un avión. Tú cuando llegues al mercado laboral con 18 o 20 vas como un Miura. ¿Pero qué está pasando? Que ahora la gente sale de la universidad con 30 años, casi, y no tiene trabajo. Y hasta los 40 no encuentra un trabajo medianamente decente, y si eso se va de alquiler. Porque esto es real, esto está pasando. ¿Y por qué esa tasa de paro? ¿Qué creéis? ¿Que es casualidad? Sí, muchos factores, se pueden buscar culpables aquí, pero la realidad es esta. Se está dando una formación, una educación que no corresponde con lo que se demanda. No corresponde. Y ya no os cuento, llegado al último punto, llegamos a la universidad o los grados superiores, ¿no? Llegas a esas carreras que llevan sin tocarse, sin modificarse, sin cambiar lo que se imparte durante todos estos años. Os pongo ejemplo rápido de un ejemplo, yo qué sé, administrativo, ¿no? ¿Vosotros pensáis que en la parte de administrativo o ADE, el contenido que se daba hace, ya no te voy a decir 50, hace 20 años o hace 10 años es lo mismo que se tiene que dar ahora? ¿Vosotros pensáis que una persona que salga de esa carrera no tiene que tener un control mínimo de ciertos programas, de ciertas aplicaciones, que todos los trabajos funcionan ya con ciertos programas? Ya no es lo que era antes. Esto va muy rápido, y como va muy rápido, los sistemas educativos también tienen que avanzar. Es obligatorio. ¿Por qué creéis que están ganando terreno a la formación reglada o universitaria los máster privados? Normal, porque
porque se están adaptando, porque están creciendo, se están innovando, fijaos, el otro día escuché una empresa que lo está haciendo muy bien, no me acuerdo del nombre, que ojo, está estudiando el mercado laboral para ver que se van a una empresa y le dicen a una empresa, por ejemplo, a Uber, ¿qué tipo de trabajador necesitáis? Y le dicen, vale, pues conductores que tengan estas habilidades y aparte para administración necesitamos que dominen esto y esto. Perfecto. Y crean un máster, un intensivo para esa empresa. De locos. Idea brutal. Entonces dicen, vale, vamos a hacer para esas plazas 20 personas para ese máster. Se inscriben 20 personas y están colocadas automáticamente en la empresa. O sea, esa idea me parece de locos. Ves dónde está la demanda y creas la oferta directamente y entran directamente a trabajar. Pues un poquito así, pero a gran escala con la formación. ¿Qué se está demandando? Las profesiones de hoy en día que han cambiado. ¿Cómo se está trabajando, no? En ciertos sectores. ¿Qué se pide en consultoría? ¿Qué se pide en... Bien? Otro ejemplo que se me ocurrió el otro día, ¿no? Hablaba esto en un debate que tuvimos. ¿Vosotros pensáis que en algunas de estas oposiciones que piden memorizar y cantar el temario como si fuesen loros y papagayos que se pegan 4, 5, 6 años, que es una barbaridad? A mí me parece bárbaro eso, la verdad. ¿Realmente pensáis que es necesario? No sé, llamarme loco. No, es que sabemos que ya... Sí, hay que saber cosas básicas, te lo compren, pero ¿tú realmente crees que necesitas saberte 28, 5.000 temas así? Cuando le das un botón y te lo dice, ¿estamos locos? Cambiemos ya esto. ¿De qué sirve meter a una persona 5 años de su vida, encerrarla en un sitio ahí a estudiar, que luego encima no sabe ni si va a tener plaza? Podría poner 1000 ejemplos, pero son cosas que tenemos que asumir. La sociedad ha cambiado, la formación tiene que cambiar, los trabajos que se ofrecen son diferentes, entonces tenemos que formar de manera diferentes, empezando por colegio, pasando por instituto, llegando a las universidades. Pero lo que hace 20 años, ahora, de verdad lo miráis y estamos viviendo en otra sociedad totalmente. Pero es que espera que los hijos de hoy en día, cuando salgan al mercado laboral, es lo que he dicho, habrá cambiado otra vez. Y además muy rápido. Ya sabéis lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, con todo esto. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Hoy en día una persona que domine ciertas aplicaciones móviles puede encontrar un trabajo y ganar 3.000, 4.000 euros sin haber pasado por la universidad. E insisto, con esto no quiero decir que nadie estudie en la universidad, que tal, no. Quiero decir que esto está cambiando, que hay que buscar las opciones y las formaciones que den luego un servicio, que aporten valor a ciertas empresas para que te contraten. Sea cual sea, hay de todo, pero se necesita un cambio. Entonces, cuando la gente busca formación, a veces me preguntan en alguna de las formaciones que imparto, Samu, ¿este título está avalado por la universidad? Yo no necesito que alguien avale nada, estamos metidos con la titulitis aquí también en este país de wow, los títulos, arriba. Potencia tus habilidades y tus habilidades van a ser las que te lleven lejos. Busca qué es lo que necesita tu empresa o la empresa donde quieres trabajar y fórmate, sea con máster de un lado o de otro, pero no busques tanto un título que tenga, si es que a lo mejor ese título está desfasado o lo que se está impartiendo ese contenido no tiene nada que ver con lo que te van a pedir en el futuro trabajo. ¿Entendéis? Entonces creo que la educación está desfasada, creo que debemos dar un paso adelante. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues ser autocríticos. ¿Yo qué hago porque yo sigo formándome, no paro? ¿Qué hago? Miro a las personas que ofrecen esas formaciones privadas, veo si son realmente referentes, veo lo que han conseguido y digo, ostras, esta persona tiene un holding empresarial de 20 empresas, es un máquina, mira lo que ha generado, hay gente que trabaja con él que está contenta, impresionante, tal, venga, voy a probar, voy a hacer ese máster. Ya no valoro de que el título, el tal, no, veo, observo, soy autocrítica, me informo y digo, vale, yo quiero hacer lo que hace él, entonces me formo, pues adelante. O sea, hoy en día tenéis que guiaros mucho también por eso, por de ser autocríticos, tener esa capacidad de análisis, observar y realmente buscar formaciones que pensáis que os van a ayudar en vuestro proceso de crecimiento, no solo de conocimiento, sino de habilidades que os van a traer, ¿no? Pues ya sea un reporte económico o de un puesto mejor o una mejor calidad de vida con ese trabajo que obtengáis o en el que al que queréis llegar, ¿bien? Creo que para bien y para mal, y no es culpa de nuestros padres, hemos venido sesgados, ¿no? Por nuestra familia, pero es algo normal, pero porque ellos vivieron una época, entonces ellos tenían que estar preparados para cierta época, pues son trabajos más, a lo mejor más físicos, o ciertos trabajos donde si las carreras universitarias salías y a lo mejor tenías trabajo más rápido, eso era antes, y ellos han intentado inculcarnos lo mismo a nosotros, de, estudia una carrera tal. Hoy, ¿qué pasa? Que no siempre eso es éxito, es más del 50% de las personas que acaban su carrera no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque está cambiando. Hay algunas que sí puedes encontrar, pero hay otras que no. Entonces, por eso hemos venido un poquito sesgados normalmente por familia o por otros amigos que les ha ido bien hace 20, 30 años con ese método de formación, pero hoy la cosa ha cambiado y tenemos que cambiar con ella. Gorilas, espero que os haya gustado este podcast. Por favor, os pido que me dejéis feedback en los comentarios en YouTube, en Spotify, en iVoox. También me podéis seguir en el perfil de Instagram de @engorilat, acabado en T, y dejadme por ahí vuestro feedback. Si hay temas que queréis que toque también, dejádmelo, hacedmelo saber, y os pido que os suscribáis al canal, que es la manera que tenéis ahí de apoyarme y seguir creciendo. Así que nos vemos en el próximo, gorilas. ¡Mua!